Muy buenas tardes. Hoy empezamos la tanda de directos que llevo el verano completamente perdida por aquí porque he estado priorizando lo importante que es mi familia, estar con mis hijos y hasta que la semana que viene no empiecen el cole no estoy de vuelta. 100%, o sea, sabéis que os estoy contestando los mensajes, seguimos publicando contenido, pero bueno, no estoy tan presente por las redes como suelo estar cuando no estoy maternando, que es mi principal trabajo. Hoy tenemos una conversación muy interesante con un hombre que conocí en Colombia, con Quique, y que, ¿sabes? Estas conversaciones que tienes como 2, 3, 5 minutos y te das cuenta de que tienes muchísimos temas de los que hablar. Bueno, pues eso me ocurrió con Quique, que voy a mandarle ahora mismo la invitación. A ver, vamos a añadir a Quique. Quique. Ay, mira, desde Medellín, República Dominicana. Me encanta, me encanta, me encanta. Ay, mira, Carmela, ¿cómo estás? Es que me hace mucha ilusión porque al final voy viendo por aquí los nombres de las personas con las que nos mandamos mensajes, hablamos y es súper, súper divertido. Mira, mientras que se une Quique, os quiero ir mostrando, aprovecho para mostraros, sabéis que estoy cambiando el fondo del estudio, que hasta ahora eran como unas cortinas negras enormes, grandes, y, y yo creo que tiene un poco que ver con este último año que he pasado con la depresión, que ha sido un año bastante oscuro en general. El cuerpo me pedía ese entorno oscuro, un poco como de vientre materno, y llevaba ya un mes que era como, no, necesito luz, necesito un espacio como más hermoso. Así que, mira, ya está aquí. Bueno, pues después de esto os enseño el show. Ya está aquí Quique. De entrar, amé el cuadro de los panes, ¿verdad? O sea, me costó muchísimo encontrar arte cristiano minimalista, pero muchísimo. Mira, aquí está Quique. Hola, Hola Quique, ¿cómo Isa, ¿cómo estás? estás? Muy bien, ¿me escuchas bien ahí? Te escucho perfecto, te escucho Ok, perfecto. ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal por Medellín? Muy bien, calorcito, un poco también de bochorno, decimos acá en Colombia. Mm, No sé cómo se dirá en España, igual, pero un bochorno. clima, sí, sí. Ah, bueno, bien, perfecto. Un clima un poquito extraño, pero bien, eso es parte también de la dinámica de mundo que estamos Sí, viviendo. así es. Un placer Así estar es. aquí contigo, Isa. Un abrazo gigante para Igualmente. vos desde acá. Desde Medellín, hoy en un escenario, te comentaba antes detrás de escena y cordial saludo para todos los que se están conectando. Te saludo desde la Clínica Cardiovascular de Medellín, que ha sido mi centro de entrenamiento de espiritualidad consciente en los Wow. últimos 8 años de vida. Ok. Ok, ok. Pues entramos, si quieres, directamente al trapo, Dale porque de una. yo, en, como algunos sabéis, otros no, mi conversión al cristianismo es muy reciente. O sea, Dios llamó a mi alma por su nombre hace unos 2 años, más o menos, y no fue de 0 a 100 en 2 días, sino que ha ido siendo un proceso lento de Dios ir trabajando pues en esa soberbia, en esa pereza, en esa vanidad, en todos esos pecados que me impedían entregarle mi vida a Él. Y ya le queda mucho trabajo por hacer en mí todavía, pero Siempre, ya siempre. siempre. Pero ya sí me puedo llamar una hija de Dios, ya sí le he entregado mi vida por completo, ya sí vivo por su gracia y para su gloria, y todos los días le pido que siga eliminando de mí todas esas cosas que me alejan de Él. Pero antes de llegar a este punto, yo soy antropóloga de formación y empecé a intentar entender qué me estaba pasando a mí a nivel de salud mental. Yo de pequeñita en la infancia sufrí varios traumas de distintos motivos que habían desregulado mi sistema nervioso y eso me hizo que a lo largo de toda mi vida la ansiedad, la depresión, los ataques de pánico fuesen una constante. De hecho, estos últimos 3 meses que estoy empezando a estar ya bien, están siendo increíbles porque yo nunca en mi vida he estado así de bien, ¿no? Y en ese proceso
empecé a estudiar mucho sobre el nervio vago, sobre el sistema nervioso, sobre cómo el trauma se escribe en el cuerpo y cómo desregula las respuestas de nuestro sistema nervioso. Y se me quedó una cosa ahí para estudiar, que era lo de la coherencia cardíaca, que leí un par de cosas y entonces cuando conocí a Quique en Medellín y me habló de la coherencia cardíaca, le dije, Quique, tenemos que hacer un directo, por favor, Tan a nivel linda, mil egoísta gracias. para aprender yo, porque me quedé con ganas de entenderlo. Cuéntanos, Quique, ¿qué es la coherencia cardíaca, por favor? Bueno, yo creo que coherencia cardíaca comienza simplemente por entender de que nuestro corazón no es simplemente un órgano que bombea sangre, ¿cierto? Este lindo corazón, cardia, o como dirían los japoneses, kokoro, tiene que ver mucho con cómo estamos observando nuestro mundo y todo lo que sucede a nuestro alrededor. El corazón tiene más de 40.000 neuronas que se conectan con tu lindo cerebro. El corazón genera un campo electromagnético y Aristóteles escribía por ahí en el siglo IV antes de Cristo que educar la mente sin educar el corazón no es educar en lo absoluto. Ujú. Pascal, que era un filósofo y matemático francés, decía, hay cosas que la razón no entiende, pero el corazón sí. María Zambrano, vamos tío, de tu tierra ya, España, ella decía que el corazón es el centro porque es el único órgano que tiene sonido. Vamos, venga, que podría ser el estómago, después de una frijolada acá en Medellín o mondongo, ¿cierto? O una paella en España. El corazón significa muchas cosas. Mm, Y si tú vas al original cardia, y si vamos a la Biblia, si vamos incluso también a la Torá, el libro sagrado de los judíos, o si vamos al Corán, el corazón es más de lo que nosotros creemos saber. El corazón significa el asentamiento de la voluntad del ser humano. sí. Y si vamos, digamos, a un libro súper lindo dentro de la Biblia, que es el Salmo 119, es el salmo más largo de la Biblia, está todo el alfabeto hebreo, Aleph, Dalef, Ef, y cada una de estas letras realmente lo que hablan es del corazón. Y si nos ponemos a hablar del corazón también a nivel bíblico, pues decía algo muy lindo el maestro de maestros, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Mateo 6:21. Entonces, nada, yo me metí en este cuento por la experiencia que he tenido con mi hijo Ujú. y ser coherente cardíacamente es comenzar a reconocer la inteligencia de tu intuición, de lo Ok, que el Eterno nos ha dado. ¿Por qué aprendiste a respirar? Pues tú aprendiste a respirar porque estabas desde el vientre de tu mamá, nadie te enseñó a respirar. total. Entonces lo hacemos por instinto y el primer órgano que se desarrolla pues en un baby que viene en camino desde el embrión, pues es el corazón, Ujú. ¿cierto? Entonces el corazón nos tiene que decir muchas cosas fuera de este lindo cerebro que tenemos y bueno, también acá el intestino que es también el otro cerebro. Tenemos realmente tres cerebros, ¿no? Así es. La cabecita, el cerebro, el corazón, cardia y obviamente el intestino. Por ahí la cosa, es conectar, aprender a estimular esas 40.000 Ujú, neuronas, entrar en un ritmo cardíaco, perdón, armónico, ujú. entendiendo no solamente la respiración, sino ser coherente en tu ser, pensar, hacer y tener. Pero no lo haces solo porque obviamente Claro. hoy marcamos este tema lindísimo desde tu llamado de espiritualidad consciente. Ujú. No solamente hacer coherencia cardíaca porque pues, los seres humanos somos muy complejos, ¿cierto? Y Totalmente. bueno, Sí. tú que llevas, digamos, poco, y bueno, yo que llevo en este recorrido, ya llevo 24 años caminando con el Eterno y no es fácil, No es, no es nada fácil, no es fácil. para nada, Yo, para nada. fíjate, Pero eso implica también cómo ir reconociéndolo mm, con el encuentro de personas preciosas y bueno, así. un placer estar aquí contigo, Isa. Igualmente, gracias por aceptar la invitación. Yo fíjate que cuando empecé a caminar por el camino estrecho, una de las cosas que más me chocó cuando empecé a asistir a los estudios bíblicos, a leer la Biblia por mi cuenta, a ir a los cultos, fue como, espera, perdona, que Jesús no me promete felicidad. O sea, me sentí un poco estafada, porque claro, durante esta cultura está alrededor de que te promete la felicidad y que tú te mereces ser feliz y tú te mereces tener todo lo que quieras y tú te mereces, tú te mereces, tú te mereces. Entonces, claro, para mí el choque de llegar a una cosmovisión en la que te dicen, digo, pero yo no voy a ser más feliz si soy cristiana y me dicen, no, pero ¿me va a ir mejor en la vida? No. Entonces, No, a no, mí eso me chocó muchísimo. Y luego comprendí que lo que voy a tener son más herramientas para afrontar total.
las Total. tribulaciones, las pruebas, las dificultades. De hecho, Sí, Dios, en su infinita sabiduría, me está volviendo a hacer pasar por una situación personal complicada ahora, una situación que se repite del año pasado para mostrarme cómo viví esa situación sin él y cómo la estoy viviendo ahora con él. Y la diferencia es tremenda, porque es una claro. situación que me pone triste, que me enfada, que paso malas noches, pero a la vez la estoy viviendo con una paz, un gozo, eso de mi paz os dejo, mi paz os doy. Jesucristo no Doy prometía felicidad, prometía paz. paz. Y la paz realmente está muy relacionada con el corazón, porque lo primero que se nos altera cuando perdemos la paz es el corazón, ¿no? Así es, total. Fíjate que tú expones algo muy bonito y, digamos, yo quería compartir, digamos, tres, cuatro textos en la mañana, digamos, aquí de Colombia, tarde de España, y también para todas las personas que nos están viendo. Aclarar algo, alguien escribía por ahí, coherencia cardíaca es un término metafísico, no, en lo absoluto, esto tiene que ver con neurociencias, Ujú. esto tiene que ver con, digamos, yo que manejo un tema de neuropsicología educativa para todos, yo de profesión soy ingeniero industrial, pero yo más que los títulos y cuando Isa nos conocimos acá en Medellín, es un joven adulto de 43 años, aprendiz de vida, lector de mundos, apasionado por la literatura, apasionado por este cuento del aprendizaje organizacional. Me encanta la música, no escuchen reggaetón que eso atrofia la pelvis, me encanta el metal, me encanta la buena música. Y mira, hoy tengo algo que es Narnia, ¿ok? Esta camiseta también habla hoy con nuestra conexión y quiero citar a C.S. Lewis, no Narnia solamente desde ahí, Narnia también es una banda de white metal, por si no lo sabías, mi queridísima Isa, también dentro de la música hay líricas que hablan de experiencias espirituales, teológicas, cristianas, y digamos, Narnia es una de las bandas reconocidas de white metal, es una banda de Suecia, incluso también estuvieron por acá en Colombia y han estado también por allá en España. Fíjate lo que dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristiano, abro comillas, dice lo siguiente: no es que Dios quiera simplemente mejorar a los hombres, sino que quiere hacerlos completamente nuevos. Convertirse en cristiano no significa aprender a ser bueno, sino estar dispuesto a ser transformado. Eso es muy profundo. Mucha gente desconoce que Lewis era un apologista, pero Lewis también fue un ateo. Sí, Entonces encontrar este camino de la espiritualidad, tú y yo que hemos transitado por muchas cosas, ¿cierto? Temascal, Yahé, bueno, un montón de vainas ahí místicas, New Age, total, bueno, uno todo. va, ¿cierto? Uno va entendiendo que realmente el Eterno es el que lo encuentra a uno, ¿cierto? Así es. Entonces, esa paz, shalom, ¿cierto? En hebreo, shalom, Ujú. no significa ausencia de conflicto, No, ausencia de dolor, en lo absoluto. Yo vivo un conflicto, yo acabo de salir, pues, te escribía por cosas de la vida, yo tuve cita ahorita a las 8 de la mañana con el especialista, el pediatra hemodinamista que atiende a mi hijo. Para todos y todas las que nos están viendo, yo tengo un hijo con una cardiopatía especial congénita severa, de uno en 1 millón de niños en el mundo, ¿ok? Entonces no me diga que no sé nada del corazón, porque he aprendido a conocer mucho del corazón a nivel cardiológico y a nivel de todo lo que hago con temas de educativos. Y me pongo un poquito histrónico porque también es como mi sello personal. Y fíjate, Isanami, a Juan José no le hace nada desde el año pasado, él tiene 14 intervenciones en su vida, tiene 6 stents en su cuerpo, estuvo muerto 6 minutos hace 4 años en la cardiovascular. Y hoy por cosas de la vida me encuentro contigo, ¿cierto? 9 de la mañana acá, hora Colombia, conectarme y estoy acá en el centro de entrenamiento de conciencia, de espiritualidad. ¿Cómo un niño desde los 4 meses le descubren una cardiopatía especial congénita y cómo aprender a sobrellevar el dolor en su vida? Y pasa algo así como Jesús cuando está con los discípulos y ven el tema de la enfermedad y bueno, ¿y quién pecó, no? El tema ahí de los religiosos y los judíos y demás y no, esto es una cosa como para que Dios se glorifique en la vida de, de esa así es, persona, ¿cierto? así es. Yo aprendí a transitar eso. Para los que quieran buscar el testimonio, lo pueden buscar en YouTube. Juan José Ruiz, Medellín, Colombia. Y bueno, vuelvo y te digo, es un tema de aprender a vivir un día a la vez, pero reconociendo que esa paz Total. va mucho más allá de ese cuento, de esa felicidad, de todo hermoso, todo lindo. Pues la felicidad realmente es una condición de la mente y una condición de las circunstancias. Así. Y fíjate que yo de la cosmovisión anterior, ¿no? De esto que te dicen de tú eres tu propio Dios, tú creas tu propia realidad a través de tus niveles energéticos que machean y tú atraes las cosas y tal, y tú eres perfecto y lo mereces absolutamente todo y eres una víctima de todo lo que te ha pasado. A mí me resultó muy duro
muy, muy duro. O sea, había algo dentro de mí en los cultos cuando predicaba el pastor que se retorcía. O sea, yo cuando empezamos a hablar de la salvación, de la predestinación, o sea, aquello era, porque claro, yo decía, o sea, me costó tanto y Dios me tuvo que, ¿sabes? Ese versículo, no seguro que te lo sabes tú mejor que yo, pero en el que dice que Dios tiene que machacar la vasija, reducirla hasta el polvo para con ese polvo poder hacer una vasija nueva. Así es. Los odres nuevos. Vamos, a mí me tuvo que triturar hasta el último granito porque de lo que había no se podía. ¿No? Y además Y nos sigue triturando todo el tiempo, Isa. me Nos tuvo sigue que venir triturando todo con el un tiempo. edificio, vamos, casi me tuvo que tirar un edificio encima porque yo estaba ahí, que yo soy especial, yo soy diferente, yo soy súper evolucionada espiritualmente, yo soy súper consciente, yo soy... La noche que yo, no, que yo no, que él me hizo entender, que él me levantó el velo y me mostró mi iniquidad y la podredumbre de mi corazón, estuve llorando por horas, pero por horas. Pero era más un llanto de liberación, porque yo creo que gracias a la gracia común, todos sabemos que hacemos cosas malas. Hasta un bebé pequeño, un hijo pequeño, cuando le pillas haciendo algo malo, te mira así, o sea, hasta los perritos saben cuando han hecho algo mal. O sea, esa gracia Total, común que Dios nos da, que nos permite diferenciar entre el bien y el mal, está ahí. Y nosotros nos total. contamos historias y la cultura nos cuenta historias para hacernos creer superiores y que eso no pasa nada, pero eso Ujú. sigue ahí. Y en el momento que tú lo miras de frente y ves lo que es y te sientes merecedor, luto, infierno por toda la eternidad, y viene Dios y te dice, yo di mi vida por ti, ahí cambia todo, para el resto de la vida. Ya está. Total. Lo que pasa es que, digamos, metámonos en este cuento de aquí ya, bueno, pasamos del cuento de la espiritualidad Uh-huh. consciente que se va formando a partir de la experiencia propia, Uh-huh. alrededor, digamos, de esas experiencias que tú vas teniendo en esa búsqueda o en lo que el Eterno, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, permite hacer en tu vida. Bueno, tú sabes que cuando nos conocimos acá, yo en el dogma soy un luterano, pero uno es la suma de muchas conversiones, como hablaba con un gran amigo. Sí. Y en esa suma de conversiones uno va entendiendo que hay cosas con las cuales uno se identifica. Y tú lo ves incluso en la historia del Nuevo Testamento. La iglesia de Tesalónica es muy distinta a la de Gálatas. Y la de Gálatas es muy distinta a la de Corinto, Total. porque hay un tema de carisma, de sentir, de una forma de expresar. Porque los seres humanos somos seres emocionales, somos seres existenciales. Uh-huh. Un libro súper lindo que te súper recomiendo y que le recomiendo a todos los que están aquí es de Jürgen Moltmann. Tiene un libro muy bonito, él ya murió, él fue un teólogo de la Reforma, pero el tipo hablaba algo muy bello de la espiritualidad y abro comillas. Lo que les dije, les traigo 4 textos, voy con el segundo para compartir. Dice, abro comillas, la verdadera espiritualidad no se manifiesta en la evasión del mundo, sino en la práctica del amor, la justicia y la reconciliación en medio del mundo. ¿Ok? Uh-huh. Cierro comillas. Entonces no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Hemos visto una visión de Jesús como entre lo sacro y lo profano, entre lo bueno y lo malo, y una visión de un Jesús muy salvífico. Entonces Jesús no es solamente salvación. Uh-huh. Jesús implica un tema de cómo yo me estoy conectando con la injusticia, cómo estoy viendo la reconciliación, cómo estoy viendo el tema del amor, cómo veo a nivel organizacional, tú y yo que ahí nos movemos con todo el tema de la facilitación y todo este cuento, cómo veo el tema de una carreta que hoy habla todo el mundo que es empatía, pero que tú ves los textos y Jesús no tenía empatía, tenía compasión. Exacto. Entonces la empatía va acompañada con la compasión, que eso tú también lo hablas ahí en tus shorts y todos los videos chéveres que tú montas, y es como entendemos también esa mirada, esa espiritualidad, no por la gran lumbrera que tú seas, sino cómo entiendes el dolor, cómo abrazas la incertidumbre en medio de las circunstancias que tú estés pasando. Total. Y yo lo vivo a diario con Juan José, vuelvo y les digo, no es que me parece muy, muy teso y muy charro, decimos acá en Medellín. Yo acabo de salir de una cita y tenía este encuentro contigo, dice, ¿cierto? Entonces, es como también uno puede ir hablando de esas experiencias y no por todo lo estudiado que tú seas de Harvard y no sé, de la Universidad Pública Alcalá de Henares allá en España, donde tuve la oportunidad de hacer mi magíster en neuropsicología educativa y toda esa vaina, sino Nada. cómo realmente me conecto con el poder de lo simple,
y desarmarse por dentro, como tú dices, ¿cierto? Entonces, ahí Así va, es. y cuando uno deja que Jesús lo transforme a uno en su forma de pensar, sentir, eso cuesta demasiado porque es comenzar como a hackear nuestro sistema de creencias, Claro, es pero él que sabe tienes que es que lo mejor. soltar el mérito. Tienes que soltar Así el es, mérito y tienes que aceptar que nada de lo que tú hagas por ti mismo es, es válido ni digno a los ojos de Dios. O sea, no hay nada que tú puedas hacer que le alegre el día a Dios, total, básicamente. Nada, así es, nada. sí es. Y, y claro, desde pequeñitos, con toda la buena intención del mundo, pues te dicen, ay, tus padres, ay, qué orgulloso estoy de ti, tendrías que estar muy orgulloso, has aprobado el examen, que es con toda la buena intención del mundo. Y yo todavía estoy viendo ahí cómo unir las dos cosas, ¿no? Porque es verdad que impulsar a los niños y gratificarles por realizar esfuerzos, por estudiar, por dedicación, porque luego la Biblia es muy, muy clara, el que no trabaja no come. Y, Exacto, y- tienes que y moverte. tal cual. Y esto El ya, esto obrero es es digno de su salario. claro, esto es un dicho que no está en la Biblia, no es bíblico, pero vamos, el orando y con el mazo dando. O sea, No, el vamos, tío, hay que sentar trabajar. tal cual, tal cual. Pero claro, el soltar ese merecimiento y el Ujú. decir, no, es que yo todo lo bueno que he conseguido en mi vida y todo el valor bueno que yo aporto a los demás es de Dios, viene de Dios, porque yo esta capacidad de comunicación la tengo porque en el vientre de mi madre Dios Exacto, diseñó mi cerebro de una manera específica. así es, así Y es. todas las cosas malas que yo tengo son las mías. O sea, cuando yo hago daño a alguien, cuando yo no cumplo con un paso del plan que tiene Dios para mí, ahí la culpa es mía. Entonces, Ajá. cuando venimos subiditos de aquí culturalmente y además haber tenido una carrera profesional exitosa, tal, no sé qué, cuesta, Ajá. cuesta mucho. Sí, es un tema todo el tiempo del ego, Ujú. pero uno cómo va, digamos, en esa exploración, y yo te lo digo, digamos, en 24 años caminando con Jesús, que uno va encontrando en ese recorrido muchas cosas que aceptas, otras que no aceptas, y bueno, yo tenía una lucha de amores y demonios con la iglesia. Entonces, porque bueno, sí, obvio, en el dogma soy luterano, pero soy muy ecuménico y bueno, mi pregrado yo lo hice en una formación de una universidad católica, Ujú. entonces yo estudié también con jesuitas, con benedictinos, entonces bueno, yo tengo una relación muy bonita también con otras personas que no necesariamente todas tienen que ser, no sé, bautistas, luteranas, metodistas, asambleístas, pentecostales. Y hoy tristemente, mi queridísima Isa, la gente no reconoce a Jesús porque hay tantas Mm. divisiones, ¿cierto? Entonces nos estamos matando, mira lo absurdo que está pasando entre Rusia y Ucrania, bueno, todo este cuento loco entre Israel y Palestina, eh, y tú la gente está buscando también respuestas, pero ¿cómo las podemos llevar y no segmentar una visión, digamos, de lo que diga Enrique o lo que diga Isanami? No, esto es espiritualidad y punto y sello y aquí termina. No, No, no. esto es un tema de un recorrido todo el tiempo porque pues la iglesia, eclesia, la asamblea, los llamados afuera, eso es lo que significa en el griego iglesia. Justo. Pues hombre, eso implica que tú y yo estamos llevando un mensaje, digamos, en las organizaciones, obviamente guardando las proporciones, tú tienes miles de seguidores, yo apenas tengo unos pocos porque yo apenas llevo 2 años larguitos en mi carrera como independiente y vuelvo y te digo, me siento súper honrado de poder estar contigo y ver, digamos, pues lo que tú has hecho también de abrir, ¿cierto? Ujú. Tú contabas algo acá en Medellín de que cuando contaste pues como a los cuatro vientos, no, es que yo soy una hija de Dios. Y entonces ahí bajo todo el tema de tus seguidores, ¿cierto? Pero después también Sí, como el Eterno fue eso dando, fue. ¿cierto? Sí, como fue dando cosas. Claro, empecé a Entonces, hablar de mi fe abiertamente, pues antes mi red social principal era LinkedIn, porque era todo pues, donde estaban mis clientes corporativos, tal, y Instagram era un sitio donde claro, subía algún reel, alguna cosa, tal. Y entonces cuando yo empiezo a utilizar expresiones como, yo qué sé, le doy gracias a Dios por todas las oportunidades que ha puesto delante de mí este año, o sea, no estaba ni predicando, ni evangelizando, ni nada, simplemente agradeciéndole, dándole la gloria a Dios claro. por todas las cosas Entonces, buenas que me habían pasado, ¿no? Y los sí, y primeros entender, mensajes eran, qué valiente eres de hablar de Dios en esta plataforma. Y ahí, a mí eso claro, me impactó mucho porque,
ostras, ni que estuviera hablando de tráfico de drogas, que fuera una cosa mala, ¿sabes? De tomo cocaína Sí. todas las mañanas para ser un buen profesional. O Sentirme sea, más vital. Exacto, así que es. estoy hablando de Dios, de un Dios que quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratásemos a nosotros, que quiere que no mintamos, que no que robemos, que no matemos. No, no sé por qué hay que ser valiente para hablar de ese Dios, que eso ya sería un análisis cultural interesante, ¿no? Y ya cuando Claro, empecé, claro, cuando empecé a hablar de Dios en Instagram, que fue, pues porque te enamoras y no puedes hablar de otra cosa. Entonces yo me acuerdo que le pedí permiso al pastor. Le dije, oye David, digo que yo, o sea, me está pidiendo a gritos hablar del Señor, digo, pero yo no estoy preparada. O sea, llevaba 6 meses de discipulado, me había leído solo el Antiguo Testamento, o sea, está muy verde. Y me dijo, ¿ves la soberbia? Dice, es que no vas a hablar tú, va a hablar Él a través de ti. O sea, así es. tú no tienes que dar el mensaje de la manera perfecta para que tú no eres la que haces que el mensaje llegue a la persona. Es el Señor Así el es. que abre su corazón para que tu mensaje llegue. Entonces, tu mensaje, eso de menos. Y eso fue Así también es. una ducha de realidad de, vale, no soy tan importante como me creía. Total. Y mira, digamos, una de las cosas, digamos, en esa experiencia de fe, en mi recorrer, en hacerme esa espiritualidad consciente, a partir de todas esas prácticas que hoy han alimentado cosas importantes, el Reiki, las constelaciones familiares, el Kung Fu, porque también he practicado Kung Fu y me gustan mucho las artes marciales. Mi papá tiene 80 años y mi papá fue taekwondista y yo he aprendido mucho a partir, digamos, de los libros, ¿cierto? De los libros, de cómo uno va entendiendo, ejemplo, acá las crónicas de Narnia, o cómo uno va entendiendo aquí a través de la Biblia, ¿cierto? Uno, cómo puede ir entendiendo ese encuentro más cercano con las tecnologías blandas más potentes que tenemos, mi queridísima Isa, que son nuestro cerebro y nuestro corazón. Así es. Entonces, si el Eterno permitió eso, ¿cuánto no más yo conocerle, cierto? O sea, yo tengo que conocer mi cuerpo, tengo Ujú. que conocer cómo me estoy alimentando. En Total. este momento, en este momento, ¿no te parece loco? Estamos respirando, tu sistema nervioso central está funcionando perfectamente, tu sistema parasimpático, Ujú. pero sí tenemos que hacernos conscientes, genosis, de cómo estoy pensando, cómo estoy sintiendo, cómo estoy tomando decisiones, cómo me estoy relacionando Total. con todas las demás personas. Total. ¿Y y eso qué implica? Es un juego de todo el tiempo de la humildad. Cuando yo les decía a unos amigos acá en Medellín, oíste, ¿y quién es Isa? Yo no la conocía, ¿quién es Isanam? Entonces, yo les comparto una charla cortica que tú tienes, creo que es en Lisboa, que es de LinkedIn, tiene pues muchas reproducciones, donde cuentas tu historia ahí, digamos, de que querías ser la super ejecutiva y toda la cosa, pero que estabas ahí tratando, ¿cierto? Estabas realmente en una lucha interna. Mm, Y esa lucha interna la vivimos todo el tiempo. ujú. La cosa es cómo vivir una espiritualidad consciente en medio de tantas cosas que hoy hay. Registros acásicos, ¿no? Que yo hago meditación trascendental, bueno, hijo de mil cosas. Que me tengo que ir, no sé, 7 años al Tíbet y entonces me vuelvo más espiritual. No, tú puedes ser espiritual en medio de este caos, de esta cosa loca, pero entendiendo también cuál es el costo de ello. Entonces voy Sí. con mi tercer, penúltimo texto para compartir hoy. Eh, Otro tercer libro que recomiendo hoy, comenzamos con Mero Cristianismo de C.S. Lewis, Jürgen Moltmann, Cristo para nosotros hoy, la Biblia obviamente, y voy con este del costo del discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor, fue un mártir, por eso el tema de lo que decías, bueno, ¿por qué ser valiente? No, es que atrás sí eran valientes, o los que tienen que hablar, no sé, en un, no sé, todo este tema... las diferencias que hay con grupos Tío, extremistas y demás, y personas ahora que mismo realmente en África, ajá. en Nigeria, en Somalia, o sea, ahora mismo, O acá en Colombia también, cuando tú también. lo ves, tú sabes que somos un país que tiene una historia muy, muy, muy compleja, Mm, ¿cierto? A nivel social, político, cultural, económico, estamos viviendo tiempos tensos, difíciles. Entonces, hay un libro muy lindo que se llama El costo del discipulado, saqué esto del libro y se los quiero compartir. Bonhoeffer afirma lo siguiente, abro comillas, ser espiritual es escuchar la voz de Jesús que dice, sígueme y responderle con obediencia total, viviendo en el mundo con fe, humildad y acción. La fe sin obras es muerta, mi queridísima Isa. totalmente, Entonces, totalmente. la fe, la fe no puede ser simplemente una expresión de que tú hables muy lindo
porque tienes un don de oratoria, porque eres un muy buen speaker, porque el Eterno te permite estar en grandes multinacionales, Mm, grandes empresas, y hablar con los CEOs corporativos, usted, Bartamare, entonces con todo ese tipo de personas, y cómo tú conectas con la humildad. claro. La, ca- Y ahí la es, vaina es que, claro, no, tranquila, dale, complementa, complementa, no, te que escucho. ahí está esa conciencia de la espiritualidad. A ver, en España, y esto igual levanta alguna ampolla, pero en España, España es un país eminentemente católico y es un país en el que la religión católica está totalmente desconectada de mi generación. O sea, así como la generación de mi madre y de mi abuela iban a misa y lo vivían, y las abuelas siguen orando y siguen rezando a la Virgen, a los santos, a Jesucristo, que eso sería otra conversación, pero bueno, esa fe Sí, está tranquila, ahí. esas son expresiones. Ajá. Pero Ujú. sienten esa fe verdadera. Mi generación ya es, bueno, es una cuestión cultural. Entonces, me caso por la iglesia, bautizo al niño, voy a la Semana Santa, le llevo flores a la Virgen, tengo una estampita en casa porque me la regaló mi abuela, pero toda su espiritualidad está basada en obras, actos, tradiciones, celebraciones. O sea, no hay una relación. O sea, esa diferencia entre hacer cosas espirituales o tener una relación con Dios. Yo, por ejemplo, llevo 3 semanas sin poder asistir al culto porque hemos estado de viaje, de vacaciones con la familia y eso. Y sí, o sea, sí, tengo unas ganas de ir el domingo al culto que me muero y siento que de alguna manera me siento un pelín más lejos de Dios, del Señor. Estas 3 semanas como que me siento que me han alejado un poquito de Él, pero yo sigo hablando con Él todos los días. O sea, mi relación no está, mi relación con Dios y mi proceso de renovación, de santificación, no está basado en tomarla, ir al culto, rezar, leer la Biblia, pero porque tengo que leer la Biblia para terminar la Biblia. No, o sea, para mí No, eso es, para mí esos son medios que Dios nos ha dado para fortalecer la relación, pero yo la sí. relación la tengo porque la consiguió Cristo en la cruz. Fin. Total, lo que pasa es que, digamos, en ese conocer y obviamente, pues no es que aquí uno diga, "Ay, no, es que yo tengo 24 años y me he ido caminando con el Señor y entonces si eso lleva menos tiempo, entonces no hay cosas que no entienden. No, Oye, yo llevo es simplemente la 12. experiencia de la vida. Cierto, cierto, exacto. Entonces lo que uno lleve no es tanto, ay, entonces es más espiritual que lleve 80 que el que lleve 3 o 2. No, ¿a dónde quiero ir con esto? Escribía por ahí, creo que Teo Paredes, me gustó mucho lo que escribió por ahí en los comentarios de lo que alcanzo aquí a leer muy rápidamente en la interacción del en vivo. Y él decía, es más tradiciones y me conecto con eso. Y es que los seres humanos somos de ritos, un rito para bañarnos, un rito para ir a desayunar, almorzar, tomar la cena. Acá en Medellín le decimos tomar el algo, pues como una merienda en la tarde. Entonces, son ritos, ¿cierto? Y esos ritos se van conectando a nuestra forma cultural de esa cosmovisión científica, teológica, cristiana, de ir comprendiendo a Claro, Dios. así Entonces, es. eso es lo que ha hecho. En estos días yo leía un blog de un amigo mío eh, que pues él por un tiempo caminó con el Eterno y ahorita pues está como en su crisis de fe, de existencialismo y da de decir, no, Jesús no existe, esa vaina es un cuento que nos metieron. Pero él leía algo muy interesante y es, ponte a pensar una cosa, Isa, y es la infinidad de divisiones que hay en la iglesia cristiana Uf, evangélica, protestante. O sea, infinidad o sea, no me las llevé bien con el pastor, entonces yo monto mi iglesia. ujú, No, es que yo tengo una diferencia teológica, entonces el tema de la predestinación y el destino, y entonces, bueno, comienzan un montón de cosas teológicas que son difíciles, obvio. Lewis también decía una vaina de, si no estudias teología tendrás ideas muy equivocadas también de Dios. Entonces, bueno, obvio, tener ese conocimiento teológico es importante, el más importante obviamente es del Espíritu Santo y esa experiencia linda que tú tienes. Pero fíjate que para Isa es importante ir el domingo a la iglesia porque siente que, digamos, como que siente que está, ¿cierto?, sí. separándose del Señor. Obvio, uno lee el texto, no es bueno que se dejen de congregar. Obvio, uno se congrega, pero yo también he tenido mis crisis y les abro el corazón porque aquí yo no soy el más espiritual. Yo duré casi 3 años sin congregarme en ninguna parte, porque yo también he tenido mis conflictos con Dios. ¿Ustedes creen que es fácil vivir una tensión todo el tiempo de que tu hijo se va a morir? Eso no es fácil. O que tu hijo estuvo muerto y que te ganaste una lotería y que digamos tu hijo de 8 años ahora te pregunta, y papi, ¿yo por qué tengo esto?
No miras porque Dios quiere que tú aprendas. Eso hace Claro, ruido. claro. Entonces, que ir entendiendo esta vaina que Dios me ha entregado, Isa, que es más que una marca de una empresa, obviamente es quien también Mm. me ha de comer, que ese aprendizaje y se le hace el silencio. Y voy con mi último cuarto texto que quiero compartir precisamente de las crónicas de Narnia, del león, la bruja y el armario. Dice así, saqué el texto para compartírselo. Abro comillas. Cuando Aslan se movía, el sonido de su avance era como una brisa suave y silenciosa por la hierba. Pero se trataba de un silencio que contenía promesas y poder. El tipo de silencio que hace que uno se sienta a la vez humilde y elevado, Ujú. consciente de que hay algo más grande que uno mismo. ¡Wow! Y en C.S. Lewis, las crónicas de Narnia, Aslan hace la figura, la analogía, la metáfora de que es Cristo. Entonces, cuando Cristo se movía, ¿cierto? Entonces, eso me parece súper lindo. No sé si sientes algo aquí como mientras que voy leyendo, pero es algo muy profundo, de verdad, de cómo uno se tiene que sentir humilde, pero que a la vez Ujú. ese ego siempre va a ganar ahí todo el tiempo y es una cosa muy, muy loca que tiene uno que aprender a sopesar. Yo fíjate que desde, desde que vivo en Cristo, soy más humilde que antes, todavía me queda mucho, 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 Todo el tiempo. pero me siento cero importante, pero mucho más grande. No sé cómo explicarlo, porque ahora mismo siento una seguridad, una valentía, o sea, me siento totalmente indestructible, pero no por mí, sino por quien va conmigo. O sea, ahora cosas, conversaciones complicadas que antes igual evitaba tener, ahora voy directa, porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Oro antes de la conversación, le pido al Señor que no permita que mis pecados enturbien mis palabras, y voy. Y estoy conectando y estoy descubriendo. Es como un superpoder, o sea, es el superpoder de saber que todo lo que pase es porque Dios quiere, si pasa algo malo, Dios me va a dar las herramientas para superarlo y que no hay persona humana en el planeta, ni ángel caído que me pueda hacer nada que Dios no lo permita. Eso te da una paz. O sea, Claro, increíble. yo camino ahora eso fue a mí me encantan los reels estos cristianos un poco graciosos que se ríen, que tal, que no sé qué. Sí, claro, Ya, claro, que sacan del humor, pues. sí, que están. Oye, y si Dios no le gustara el humor, no nos habría dado el don de reírnos. Claro, Y total. salía, es que no sé si se me va a ver, pero salía una que decía, ¿tú por qué andas así por la vida cuando sabes que llevas al Espíritu Santo en ti y que van todos los ángeles de Dios protegiéndote? O sea, tú tendrías que entrar en los sitios representando al Señor, sentarte y no porque tú seas importante, sino porque contigo viene el Dios que creó el universo. Entonces, Así es. ¿quién te va a soplar a ti? Así es. ¿Sabes? Eso que hablas ahí, llevándolo a temas teológicos, es el sacerdocio universal que tenemos como hijos de Dios, que se habla en Apocalipsis. La cosa es qué identidad tenemos en medio de una construcción de una espiritualidad consciente, obviamente Mm. enmarcándola a través de nuestras experiencias cristianas, protestantes, evangélicas, como queramos llamarle, cuando a veces no encuentro una identidad clara en unas organizaciones eclesiales o también en esas relaciones humanas que están llenas de un pocotón de artefactos y de ruido que no nos permite realmente reconocer. Entonces, no, ser cristiano es el señor que lee la Biblia todo el tiempo y va así súper elegante a la iglesia y tiene que ser así. Y entonces vuelvo y te digo, el tema de lo bueno y de lo malo y como decir, ¿y usted por qué escucha música? ¿Usted por qué escucha metal? Ejemplo, yo sufrí mucho. Imagínate, yo tatuado, rockero, en su momento tenía el pelo largo, tenía aretas, ya ahora ya no tengo aretas ni el pelo largo, tengo escanas, ya joven adulto de 43, entonces, obvio, eso va generando un cierto estigma, Sí. porque hoy es más fácil escuchar a los alienígenas, y yo molesto en mis clases así, dice, apnip, nup, nip, naps. Es que hay que aprender a conectar cerebro y Eso. corazón. Nup, nip, nap. No sé si viste por ahí una colombiana que en Estados Unidos habla con los alienígenas. Entonces, es más importante hablar con los alienígenas que realmente reconocer que podemos tener acceso a hablar con Jesús, con el Eterno. Total, Entonces, total. Mira. yo creo que esa identidad también a veces cuesta y creo que mediamos, y yo hablo eso mucho
sí, con altos directivos, entonces te dicen, no, mira, es que invitamos una coach que es experta en angeloterapia. Entonces, yo no, pues bacano, chévere, chévere. O sea, es una línea y yo la respeto. Vuelvo y digo, yo respeto eso, porque yo en algún momento también pasé por Sí, algunas circunstancias. sí, Pero, sí. pero, pero, hombre, entendamos que esto no lo hacemos A solos. ver. Esto no lo hacemos Ay, solos. espera, Y creo que que vinimos. nos acaba de entrar una Dale, dale, pregunta dale, de maravillosa, una. perdóname. Léela, Primero deciros léela. a todos que sí que va a quedar grabado, que habéis hecho varias preguntas, lo voy a guardar, va a quedar en el perfil, lo vais a tener grabado y lo vais a poder ver cuando queráis y compartirlo. Pero es que nos pregunta J. Santo, que aquí nos tenemos que parar, Quique, por favor, Dale. rogaría si son tan amables, que ya cuando una pregunta empieza con tanta amabilidad, ya lo ha ganado todo. Para ustedes, ¿qué es Dios? ¿Comienzas tú o comienzo yo? Como quieras. Yo si No, quieres, dale, comienza tú, venga, yo que soy la comienza que, tú, la que dale. menos experiencia tengo, Dale, dale. Dios es el Dios que ha creado el universo, que ha creado las montañas, ha creado los mares, ha creado los animales y es el mismo Dios que te ha diseñado tal y como eres en el vientre de tu madre. Un Dios que fíjate que construyó los mares en un solo día, pero que para construirte a ti se tomó 9 meses. Esa es ya la primera indicación de cuánto te ama Dios. Y es un Dios que te ama tanto que sabe que en este mundo caído en el que sí o sí cometemos errores, yo sé que la palabra pecado está como muy estigmatizada, pero si la pudiéramos resumir sería todo aquello que hacemos que nos daña a nosotros mismos, que daña a los demás y que por tanto daña a Dios. Es como si yo veo cuando mis hijos se pelean, a mí se me parte el corazón porque soy su madre, les amo y verles hacerse daño me duele. Y también cuando me Ujú. faltan al respeto y me dicen, mamá, eres tonta, obviamente me enfado también. Entonces, cuando le faltamos el respeto a Dios, pues también se enfada. Y este Dios, Total. aún así, que sabe que en nuestra naturaleza humana, porque somos solo carne, somos incapaces de buscarle y de quererle, sabiendo que le odiábamos, que nos reíamos de él, que nos pasábamos sus mandamientos, como decimos en España, por el forro, aún así, total, por el forro, nos pasamos los mandamientos Porro, por el vamos, forro, tío, porro. O sea, me encanta cuando lo dicen así, vamos. por el forro, Porro. aún así Dios nos quiere tanto y ojo porque aquí hay una cosa muy, muy importante. Amar a quien te ama es muy fácil, pero amar a quien te odia es Eso muy es, difícil. Y eso es lo que así es. hace Dios. Dios a nosotros que le odiábamos y que hacíamos todas las cosas y seguimos haciendo todas las cosas que Él sabe que son malas para nosotros, para que pudiéramos acompañarle en la eternidad, para que no tuviéramos que sufrir el pago justo por todas las cagadas que hemos cometido y que seguiremos cometiendo a lo largo de nuestra vida, se Sí, hizo hombre y, ojo, cuidado, Dios, el Dios del universo, no se hizo hombre como un maharajá con así es. millones, palacios, para que le sirvieran. No vino a que le sirvieran, vino a servirnos. Que lo Así es. último que hizo el día antes de morir fue lavarle los pies a sus discípulos, incluido el que él sabía que le iba a vender para Así es. morir, para que nuestro cuerpo muriese con él y por el precio de su muerte y su resurrección, todos los que le odiábamos nos reíamos de él, yo me estaba riendo de él muchísimos años hasta que mi alma ha sido comprada, él paga todos mis pecados con su sangre para que yo ahora pueda acompañarle a él en el cielo. Así es. ¿Algo que añadir, Quique? Listo. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que da para tertulia y aquí no terminaríamos incluso con este en vivo. Depende del enfoque que tú le quieras dar, amigo. Ser o no ser, esa es la cuestión. Pues desde una perspectiva, digamos, de lo que estamos hablando de nuestra experiencia de vida, Isa y yo, pues aquí lo estamos enmarcando desde una respuesta desde el cristianismo, ¿cierto? ¿Quién es Dios para mí? Dios para mí es Abba, papá Ah, Dios. vale. Incluso lo tengo tatuado por acá, Abba, ¿ok? Es papá, es mi papá, ¿cierto? Y ese papá me acompaña Mm, todo el tiempo. Que me enseña que yo hago parte de un plan eterno. Tú lo dijiste súper lindo, Aretica, o sea, antes de que naciera, ¿cierto? Antes de que viniera, ya él tenía algo estipulado y que es un Dios que se encarnó, ¿no?
Pues no es gratis, estamos aquí hablando con la antropóloga. Cuando lees un texto histórico, dice antes de Cristo y después de Cristo, no dice antes de Mahoma, después de Mahoma, antes de Confucio, Total. después de Confucio. Entonces hay un Cristo histórico, ¿listo? Y yo he ido reconociendo, porque debo decirlo, yo llevo 24, 25 años, pero yo antes me gozaba de los cristianos, ¿no? Los aleluyas religiosos, y yo realmente llegué fue porque el Eterno me tocó, y eso ha sido producto de mis experiencias de vida. Mm, Ahorita se ha hecho más fuerte, vuelvo y repito, con lo que yo vivo con Juan José, con mi otro hijo, que es un milagro que no nació con una cardiopatía, pero Juan José a veces siente celos porque dice, papi, y mi hermano, ¿por qué no nació con esto que yo tengo? ¿Vamos entendiendo? Entonces Dios es dolor, Dios para mí es un padre, Dios para mí es sabiduría, Dios para mí es el poder del encuentro con el otro, como hablamos dentro de este cuento de la teología luterana, y el poder del encuentro es que yo veo en Isanami a Dios. Eso es lo más bonito, de poder reconocer en el otro la creación de Dios. sí, Ese es Dios. total. Es padre y madre, lindísimo, me encanta esto también, porque a Mm, veces nos cuenta, ¿no? Siempre vemos como esa imagen también, porque bueno, entrar a la Biblia y ver la figura de la mujer es una cosa compleja, ¿listo? Entonces, ahí eso no es fácil. Pero Dios es padre y madre porque también cuida a sus polluelos como la gallinita, ¿no? Entonces es el paternoster, el padre nuestro, total, pero es también el pantocrátor, que es el Dios todopoderoso, total. pero también es el Dios de la misericordia, Así ¿cierto? es. Entonces, es Y eso. es el Dios que se hizo hombre y que vivió penurias, pasó hambre, pasó frío sin necesidad. O Así sea, es. no tenía por qué hacerlo. De hecho, es el único de todas las mitologías. Yo he estudiado muchísimas mitologías. Es hermoso porque nuestro Dios, que de hecho, para las personas que quizá no tenéis tanto conocimiento teológico, Yahvé, Yahweh, Ajá. se pronuncia No, Yeshua como lo pronuncies, YHWH, ah, compartimos el mismo Dios, musulmanes, judíos y cristianos. somos El, primos hermanos. sí, el Antiguo Testamento es la Torá judía y el Antiguo Testamento es escritura sagrada para los musulmanes. O sea Así que es. la All separación is de one. musulmanes, cristianos y judíos se produce en el Nuevo Testamento cuando los cristianos somos los únicos que reconocemos la divinidad de Cristo y su resurrección. Para los Así es. musulmanes es un profeta, nada más, y para los judíos es un mentiroso. Bueno, cada uno Sí, con lo claro. suyo. Pero nuestro Dios es el Es un falso mismo. Mesías. Así es. Es Pero un nuestro falso Dios es Mesías. el mismo, justo. Y nuestros mandamientos son Total. los mismos, y la apertura de las aguas, y la historia de David, y la historia de Moisés, y el desierto, todo eso lo compartimos el 75% de las personas del planeta, que somos lo que sumamos cristianos, musulmanes y judíos. Casi nada, Así es. casi nada. Y, y sabes, hay algo muy lindo con eso que compartes, y es que en esa experiencia de vida, en esa experiencia de fe, yo algún tiempo tuve la oportunidad de ir un año en Estados Unidos porque entonces mis papás tuvieron una crisis tesísima. Si hablan los rolos, o sea, la gente de Bogotá, no sé si estuviste en Bogotá No, también. Entonces, bueno, el ellos hablan aeropuerto. así, al aeropuerto, entonces ellos hablan así. Entonces, yo creo que también esas diferencias de dialecto, no sé, entre Valencia, Valladolid, Ujú, sí, Barcelona, sí. Madrid, bueno, pasa lo mismo acá. Entonces, yo viví un tiempo en Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de tratar con mucha gente de muchas culturas, Isa. O sea, Mm, traté con judíos, trataba con musulmanes, yo iba a comer siempre a un Subway en la noche y siempre me encontraba con un hindú. Entonces, a mí la vida me ha permitido tratar con personas de distintas creencias e independiente de sus creencias, siempre compartirles algo de Jesús. Y en eso de Jesús yo creo que es entender que todos somos uno. Hay una banda de metal de Israel, te invito a que la escuchas, se llama Orphan Land, algo así como Isla Huérfana. Es la única banda de metal que ha sido nominada al Premio Nobel de la Paz. Y las letras de ellos hablan de estas guerras absurdas, de estas cruzadas, de matarnos entre judíos y palestinos, tener una diferencia entre cristianos y judíos, y bueno, en fin, y ellos dicen que todos somos uno. Somos realmente primos hermanos. Lo que digo, el que ha totalmente, distorsionado todo esto es el hombre. O sea, el totalmente. Eterno nos dio esta casa común, este oikos que es el planeta Tierra. ¿Cómo lo estamos cuidando? ¿Cómo me estoy cuidando Así con esa es, otra persona? así ¿Cierto? es. Y vuelvo y digo, y es increíble, yo me siento, repito, y no lo digo por salamería, yo poderme encontrar hoy contigo, porque yo estoy construyendo marca, porque yo estoy emprendiendo, y encontrarme con una mujer tan recorrida como tú, una mujer con una sabiduría también increíble, que también es esposa, que es mamá, que ha tenido la oportunidad también de visitar muchos lugares en el mundo, y poder hoy ser tú también una embajadora del Eterno
con todo ese amor que estás dándole y con todas las dudas existenciales, teológicas, todos los conflictos que puedan venir ahí, pero que estás con esa humildad tan bonita, Isa, de, no, el Eterno es quien realmente hace esto. A mí, digamos, me costaba cuando me aplaudían después de una facilitación, entonces yo como, sí, ese todavía ese espíritu como medio religioso, no, Sí, no, eso es para Jesús. sí. No, 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 hay que recibir también el aplauso, o sea, hágalo, que usted está haciendo bien las cosas y el Eterno va a ir sumando cosas. Entonces yo Jus- quiero también darte las gracias hoy, Justo. faltando 5 minutos para las Sí. 10 horas Colombia, 17 allá España. Gracias por este encuentro y gracias por dejarte usar. Yo, Yo simplemente vamos, soy un aprendiz acá, yo es lo soy un único, aprendiz. o sea, en oración lo que le pido varias veces al día es, permíteme serte útil. O sea, a- yo soy como muy bruta, ¿no? Y le digo, abrasa No con te es tan duro. fuego, o sea, abrasa con fuego todo lo que quede en mí que me impida serte útil. O sea, destrózalo, acaba con ello, arráncalo de mi vida. O sea, no quiero nada de lo que me está frenando para serte útil a ti, porque lo único que quiero hacer en esta vida es serle útil a Dios. Fin. O Sí. sea, no quiero nada más, solo quiero eso. Así que, Sí, bueno, ah, sí. dale, no, ¿qué ibas a decir? Tranquila, Isa. Nada, iba a Di decir tú primero. que por cerrar y enlazando un poco con lo que tú decías antes, está siendo hermoso porque en esta comunidad que ha construido Dios en Instagram hay personas que, bueno, o que quizás se criaron católicas y se alejaron de la iglesia, pero siguen creyendo en Dios y que a mí me pasó lo mismo. Yo no sabía, yo pensaba que las iglesias evangélicas, perdonadme la expresión, no es despectiva, pero eran donde estaban los gitanos y los latinoamericanos, que son los únicos evangélicos en España. O sea, Claro, en mi iglesia somos 5 de 200, todos los demás son latinoamericanos o de Europa del Este. Ya está. claro. Pero para mí era como una cosa marginal así, de gente... Sí, como los de- despreciados y los desechados. sí, una cosa rara de estos que se casan, que hacen como mucho holgor, que mezclas, porque eso es la cultura gitana, no tiene nada... bah, da igual. Y entonces hay muchas personas que cuando me oyen hablar dicen, ostras, pero es que tú hablas de Dios de otra manera. Y digo, claro, yo hablo de la relación con Dios, no de los rituales, los ritos, ese tipo de cosas. Y, y una pregunta muy común es que yo no me siento merecedor de que Ujú. Dios me perdone. Y esa es la principal mentira de Satanás. Yo leí una frase y era que Satanás te llama por tus pecados, pero Dios te llama por tus potenciales, por lo que puedes llegar a ser para Él. A Dios tus pecados le importan nada porque ya ha pagado Él, o sea, venga, ya te he pagado la fianza, sal de la cárcel. Ay, es que ya te he pagado la fianza, que salgas de la cárcel y que te pongas a trabajar. Porque Dios no nos saca de la cárcel para que estemos en las Maldivas, nos saca de la cárcel para que nos convirtamos en guerreros cristianos, que dejemos atrás lo que tengamos que dejar y hagamos lo que tengamos que hacer para su gloria. Entonces, lo más bonito de la Biblia, me decía el pastor el otro día que Dios podía perfectamente haber escondido los grandes pecados que cometieron David, Moisés. O sea, Moisés, que fue a quien le dio los 10 mandamientos, era un asesino. O sea, no hay ninguna sola persona perfecta en toda la Biblia, menos Jesús, porque no existen las personas perfectas. Entonces, no importa lo grande, lo pequeño que consideres que haya sido el pecado que hayas cometido o la oscuridad que creas que tienes en tu interior o si eres mujer. Jesucristo, de hecho, fue el primer feminista literal de la historia. Dijo, ya no sois esclavo ni libre, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sois todos hijos de Dios. Y de Sí, hecho, para mí, Jesús es tan feminista que en una etapa en la que las mujeres ni siquiera podían testificar en los juicios porque su palabra no era válida, a exacto. quien primero se mostró resucitado fue a una mujer. Mujer, Mujer, así es, que él así es. podía haber ido directamente y se podía haber aparecido a Pedro, por ejemplo, ¿sabes? O a quien fuera. O a Juan. Total. Hola Juan, aquí estoy. No, se apareció a una mujer y le dijo, ve y diles. Y él Así sabía que es. no la iban a creer, pero eso quedó escrito en la Biblia. Total. Así ¿Ves? es. Isa, termino con esto. La fe se puede pensar. La Ujú. espiritualidad consciente no es un estado de yo no camino, sino que levito. No. No.
todo se resume en algo lindísimo que Jesús expone y leo de la Biblia de nuestro pueblo, Colectio Divina, lectura popular de la Biblia, se llama así en la Iglesia Cristiana Evangélica Protestante, en la Iglesia Católica se llama Lectio Divina. Y termino con este texto súper lindo, Lucas 10, versículo 27, perdón. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, Alma, con todas tus con todas tus fuerzas, fuerzas. con toda tu mente y al prójimo como a ti mismo. Un placer compartir con ustedes. Un abrazo grande. Que Igualmente, queden ahí en Cela también, en Isanami también. totalmente. Y bueno, nada, un Y, abrazo grande. Cuídense mucho. Que nos sigan ahí por las ujú, redes, que siga creciendo tus redes, que siga creciendo tu trabajo, igualmente, pero por sobre todo, la tuya también, que que Dios te bendiga, Quique. tan linda y que la extensión del reino siga creciendo a través de lo que Así tú es. haces. ¿Ok? Y el último consejo para responder a 4 o 5 preguntas. Pero si era feminista, ¿porque no tuvo discípulas? Claro que tuvo discípulas, muchísimas discípulas. De hecho, cuando en Pentecostés hizo el derramamiento del Espíritu Santo sobre 140 personas, allí había hombres y había mujeres. Así Y es. utilizó una y otra vez a mujeres como la samaritana para predicar. De hecho, el mayor avivamiento de todo lo que se nos cuenta en la Biblia, el mayor avivamiento, es decir, la predicación con más impacto, que más conversiones Así es. realizó fue la de la samaritana, que era una mujer que se había casado Una 5 mujer veces en aquella época y potente. que casi le escupían por la calle. Y Jesús la Así es. convirtió en su discípula y su predicadora. Así Así es. que yo os invito, por esta pregunta y por otras que me hacíais antes, a leer la palabra. Así es. De verdad, leed Ya. la palabra. O sea, es la mejor manera de conocer a Dios. Me decían, pero yo no necesito conocer a Dios para amarle. Claro que sí, porque Ujú, si tú no lees la Biblia, ujú. no sabes quién es el Dios de la Biblia e igual estás amando al Dios, a la idea de Dios que tiene un hombre, que es Así el es. hombre que te predica, o la idea de Dios que te transmitieron tus padres, o la idea de Dios que te transmiten los medios, pero Ujú. para saber a quién estás amando y a quién le estás, porque igual le entregas tu vida a quien no es, ¿sabes? Y la lías pardísima. Entonces, lo suyo es ir a la Biblia, escudriñar la palabra, leer la palabra, deshacerte de creencias como que no tuvo discípulas, claro que tuvo discípulas, y conocer de verdad a Dios. Ese es el primer Total. paso, como nos decíais, como nos preguntabais, eh, para servir mejor a Dios. Que había una pregunta por ahí y madre Y que mía, puedo estar hay, endemoniado. puedes estar. Sí, eso ya da para otro, eso da para otro Sí, directo. eso da para otro. Y Isa, último libro que recomiendo, que es cuando comenzamos el tema del en vivo, Coherencia Cardíaca, aprender mucho de resiliencia del Ujú, corazón, de Greg Brandon. Es sí, muy, muy bueno. Y bueno, fuera de, obviamente de leer la Biblia, leer historia. sí, Hay que hacer contexto, sí, no ser religiosos, no tener solamente un observador. Jesús por eso hablaba con alegorías. Bueno, ¿y ustedes qué opinan de mí? ¿Qué dicen? Y hablaba en clave. Esto implica escarbar. Y hay que escarbar allá en el corazón y hay que escarbar también con lo que Dios nos dejó, que es este lindo ujú, cerebro y este lindo corazón y comenzar a conectarlo. así es. Entonces, un abrazo grande. Cuídense mucho. Isa, un abrazo. Un Estoy para abrazo, servirte Quique. siempre. Cuídate. Chao. ¿Ok? Vamos, tío. Chao. A Cuídate ver, mucho. Dios voy te a ver bendiga. cómo apago esto sin liarla y Listo, que dale se pues. guarde. Ok, ok, dale. Ahí dice, creo que ahí dice terminar. Claro, es que antes, la Espere. última vez le di Terminar y guardar, desactivar. algo así. Terminar y Bueno, guardar. Terminé. nunca mejor Listo. dicho, que sea lo que Dios quiera. Listo, pues dale. Un abrazo grande. Chao. Chao. Cuídate mucho.